Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo veas esta cápsula. Mis queridos estudiantes, me alegro poder dirigirme a ustedes gracias a las maravillas de Internet. Hoy vamos a trabajar la cápsula número 1 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Evolución del ser humano. El objetivo es comprender la evolución del ser humano. ¿Qué es la evolución de la humanidad y la prehistoria? La prehistoria es el largo periodo de la historia de la humanidad que antecedió con la invención de la escritura. Comenzó alrededor de 5 millones de años atrás con la aparición del primer homínido y llegó a su fin alrededor del año 3200 a.C., fecha del primer registro escrito de la civilización de Sumer en Mesopotamia. La evolución biológica y cultural de los seres humanos cubre gran parte de la prehistoria. Por lo tanto, prehistoria va a ser todo este periodo que va desde el inicio del hombre hasta la invención de la escritura. Pero, ¿qué es la evolución? Es un proceso continuo de larga duración, en las cuales las especies van transformando sus características en sucesivas generaciones. Estos cambios son biológicos, pero también intervienen factores ambientales. Las especies comienzan a adaptarse a lo que hay en el ambiente y esto afecta en lo que es la evolución. Por ejemplo, si una especie necesita o vive en un ambiente muy frío, su evolución va a ser generar o protegerse de este frío. Por ejemplo, que crezca mucho más pelo o que, por ejemplo, generen, como los lobos marinos, una capa de aceite o de grasa en su cuerpo para que el frío no les ataque. Estos cambios que van generando se denomina evolución. La teoría de la evolución corresponde a estudios desarrollados por naturalistas y biólogos de los últimos 3 siglos, pero entre ellos fue el más importante este caballero, que es Charles Darwin. Él publicó El origen de las especies en el año 1859. Él explicó que la selección natural es el proceso por el cual los efectos ambientales, como falta de recursos, climas, cambios, aparición de nuevas especies, conducen a un grado variable de éxito reproductivo en ciertos individuos de una población, con rasgos diferentes o heredables. Por ejemplo, en algún minuto se habla en que el ser humano pudo haber tenido una cola, ya que proveníamos de animales. Pero esta no era muy útil para el ser humano, por lo tanto fue desapareciendo con el tiempo. O como por ejemplo el apéndice. El apéndice es una parte de nuestro cuerpo que no se utiliza. Por lo tanto, año tras año tras año, generaciones tras generaciones, este apéndice, al no ser utilizado, se ha ido reduciendo. Por lo tanto, en algún minuto, por lo que es la evolución, nosotros esperamos que desaparezca. Esa es una evolución. Y es heredable. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros hijos los heredan. Si nosotros en algún minuto desaparece el apéndice, nuestros hijos van a heredar esas características, van a nacer sin apéndices. El proceso de hominización. Un homónido, que es lo que tenemos ahí, son primates bípedos correspondientes a la evolución humana. Se agrupan a los grandes simios, incluidos con el hombre, con capacidad para andar sobre sus 2 pies en posición erguida, o sea, derechos, y dotados de inteligencia y habilidad manual. El hombre es el único representante actual de los homínidos. Características de esta hominización. Fue un proceso que duró millones de años. El cambio en la evolución no es un cambio que se realice de la noche a la mañana, sino que para que permanezca tiene que pasar muchos años. Los primates se adaptaron al medio ambiente debido al cambio climático que fueron sometidos, haciendo que su hábitat se secara y se transformara en una sabana. El simio se erguió, o sea, se paró, para poder observar el terreno y tener así dominio de no ser cazados. Esta hominización ocurrió con la interacción de los demás seres vivos que existieran. La evolución vendría siendo esta:
se dice que son 5 saltos evolutivos. Tenemos el primero, que podemos ver hace 3,5 millones de años, que es el Australopithecus robustus. Luego, 2,3 millones de años, evolucionó en el Homo habilis. Luego, en 2 millones de años, en el Homo erectus. Luego, hace 150.000 años, en el Homo sapiens de Neandertal. Y luego, hace 120 millones de años, como el Homo sapiens sapiens. Ahora vamos a ver cada uno de estas evoluciones. Tenemos el primero, que era el Australopithecus afarensis. Fueron los primeros antepasados y vivieron hace unos 3,5 millones de años en África. Comenzaron a andar sobre las 2 piernas de forma habitual. De esta forma, las manos quedaban libres para poder transportar alimentos y objetos para fabricar herramientas. Luego tenemos el Homo habilis. Su nombre significa hombre hábil y hace referencia al hallazgo de instrumentos de piedra, probablemente confeccionadas por este. Hace 2,3 millones de años apareció en África una nueva especie. Su aspecto era más esbelto y ya no se parecía a un chimpancé, como el anterior. Su cráneo era mayor, con lo que se cree que era más hábil. Cogían pedazos de piedra y los golpeaban con otra piedra hasta que lograba un borde afilado que les servía como cuchillo o como herramienta. Se debe caracterizar en esta parte que ellos podían utilizar sus pulgares. Esto lograban que, a diferencia de los monos, podían tomar cosas, podían manipular cosas, por lo tanto podían confeccionar herramientas o armas para poder defenderse. Luego tenemos el Homo erectus. Hace algo menos de 2 millones de años apareció otra especie en África. El Homo erectus recibió este nombre porque andaba siempre erguido, siempre de pie. Y fue la primera especie humana que vivió fuera de África. También habitó en Europa y Asia. Esta especie se comunicaba con un lenguaje muy sencillo. O sea, ya podía comunicarse en comunidad, ya no vivía solo. Y realizó un gran descubrimiento: el fuego. La manipulación del fuego es un hito en la prehistoria, ya que podía protegerse, podría abrigarse o podría cosechar o cultivar, podía cocinar todo lo que cosechaba o cultivaba. Esto marcó un cambio en lo que era su mandíbula. Si se fijan, comenzó si nos volvemos hacia atrás, comenzó a achicarse. ¿Por qué? Porque al cocinar los alimentos, sus dientes comenzaron a evolucionar, comenzaron a cambiar. Por lo tanto, ya no eran filudos para comer o desgarrar la carne cruda, sino que ahora era más plano, ya que la carne se hacía más blanda al cocinarse. Luego tenemos al Homo sapiens neanderthalis o Homo sapiens de Neandertal. El hombre de Neandertal apareció 150.000 años. Recibe este nombre por el lugar donde se encontró el primer cráneo que demostraba la existencia de esta especie, en el Valle de Naarden, en Alemania. El primer sapiens significa el hombre que piensa, o hombre sabio, el que sabe. Los neandertales eran un homínido muy social, acostumbrado a cazar en grupo, a abrigarse del frío en las cavernas. Los neandertales habían tenido un sistema de comunicación, fueron seres más sociables a sus antecesores, acostumbraban a enterrar a sus muertos, o sea, tenían un pensamiento filosófico, creían en dioses, por lo tanto, creían en que al enterrarlo, protegían de que otro animal se alimentara de ello, por lo tanto ya tenían como pequeñas tribus para poder vivir. Este fue el primer hombre pensante de nuestra cadena evolutiva. Luego tenemos a nuestro Homo sapiens sapiens, que apareció hace 120.000 años. El término Homo sapiens sapiens significa el hombre que piensa, o el hombre que sabe que sabe. Es el antecedente directo del hombre actual. O sea, nosotros vendríamos siendo lo más parecido a este Homo sapiens sapiens. Es el antepasado más directo de la humanidad, por lo tanto posee un desarrollo cultural que con el correr del tiempo se hizo cada vez más compleja. Tiene una anatomía igual que la nuestra y una gran capacidad cerebral, 1.350 centímetros cúbicos aproximadamente. Fue la especie que invadió todos los continentes y la que organizó su vida
en variadas estructuras sociales, económicas y políticas. Estos serían los 5 saltos evolutivos del ser humano. Ahora, a continuación, ustedes en sus cuadernos realizarán la siguiente actividad. Responderán las siguientes preguntas. ¿Qué divide la prehistoria de la historia? O sea, ¿qué marcó el fin de esta prehistoria? ¿Quién formuló la teoría de la evolución? ¿Qué relación existe entre el clima y la evolución del hombre? ¿Qué importancia tiene la posición bípeda, la posición en 2 pies para los primeros homínidos? ¿Qué importancia tiene el pulgar oprimible, o sea, la movilidad del dedo pulgar para los homínidos? ¿Qué es un homínido? Y por último, van a realizar una línea de tiempo de la evolución del hombre, nombrando 2 o 3 características y el lugar donde se originaron estas especies. Recuerda que cualquier duda puedes escribirme al correo o mediante el grupo de WhatsApp. De igual manera, voy a adjuntar a esta cápsula un video que pueden encontrar en YouTube que les puede dejar un poco más claro, o si alguno tiene alguna duda, poder aclararla a través de este video sobre la explicación de esta evolución del hombre. Recuerda, vuelvo a recordar que cualquier duda pueden escribirme al correo o mediante el grupo de WhatsApp. Recuerda lavarte las manos y espero que junto a sus familias todos se encuentren muy bien. En el Colegio Lonquén nos cuidamos todos, cuídate tú también.